las vacas, la engorda, están los chivos, están los conejos aquí adentro. ¿Caliente está garantizada? ¿Tienen calentador solar? Sí, Carlos, Ajá. en un seminario, Ajá. un centro de formación en Querétaro, Ajá. agradezco muchísimo esa parte de mi vida y aprendí bastante, Sí. pero el esquema de trabajo es muy, muy complicado. ¿Sí? Muy ¿No debería de ser más fácil porque se supone que son personas interesadas más en temas de espiritualidad y cosas así? Se supone, Carlos, pero a veces la situación no es como lo pinta Ujú. y hemos tenido problemas muy serios Ajá. dentro de un seminario. ¿Cuántos chivos tienen? Ahorita son 17 que les quiero para ti. Pensando, Sí. pensando, y aún así nos cansamos y seguimos pensando, ¿no? Entonces hay que educarlo. Como un niño, pues, como Hay que pierde la libertad un poco, pero lo están rehabilitando. Así es, hay que educarlo a la mente, es lo que yo les digo. Hay que aprender a pensar de una manera diferente y productiva, no es nada más pensar en la inmortalidad del cangrejo, como decían por ahí, ¿no? Es que la verdad, con este tipo de rehabilitación, en un esquema que ni siquiera conoces, digamos, pues te hace pues, productivo, ¿no? Amigos de Canal 20.1, vamos a platicar el día de hoy con el ingeniero Eduardo Mendoza. Él es el coordinador general de este centro que ahora toma un nuevo rumbo. Con las implicaciones que ahorita nos va a comentar, Nazaret. Coménteme, ingeniero, tuvimos una conferencia de prensa hace algunos días, nos daban a conocer que ahora Nazaret tiene otra vertiente. ¿Cuál es esta vertiente que nos comente? Y bueno, sabemos que se convierte también para atender a jóvenes o incluso adultos con adicciones. ¿Cómo van en este tema? ¿Cómo han evolucionado? Gracias, pues un gusto saludarlo. Un poquito complicado. Yo creo que la palabra es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que una rehabilitación es como el habitual, ¿no? Un centro de rehabilitación, lo que tenemos aquí en la zona. Que de repente no les dan buena comida, que los maltratan, que hay ciertas situaciones que no quieren indagar un poco, que ya la mayoría conocemos. Entonces presentamos este proyecto y dicen, caray, como que es un poquito diferente, ¿no? Diferente las instalaciones. Desde ahí empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros habitualmente tocando ese tema? Con el padre Gerardo se trabajó mucho con los chavos en la parte preventiva. Desafortunadamente, pues ya conocemos lo que sucedió con el padre Gerardo, ya no está, nos toca a nosotros reestructurar de alguna manera. Sí. Y todo el trabajo fue preventivo. Antes el proyecto asistencial, el rector, era el albergue Nazaret. Entonces, el albergue donde venían chavos, estudiaban, les dabas las becas, les dabas todo. Pero ¿qué pasaba? Y yo en su momento, ¿verdad? Ahí ya no quiero tirarle situaciones complicadas al padre, le decía, creábamos una necesidad de que el muchacho no quería estudiar, pero llegabas, le decías, es que va a haber una cancha muy bonita, vas a tener un colegio, vas a ir a la escuela, bla, bla, bla. Entonces como que el muchacho decía, pues vamos a ver qué. Y el vamos a ver qué, llegaba un cambio completamente diferente de estar en una comunidad a un colegio, pues terminaban desertando, ¿no? Entonces, esa parte es lo que ahorita estamos trabajando. Vimos cierta necesidad, una inestabilidad emocional de no saber qué quieres, no saber qué vas a hacer, qué vas a proyectar, cómo me veo a 3, 4 años, o sea, ellos querían el hoy y mañana, y ya nada más, ¿no? Entonces sí hay que proyectarse un poquito. Entonces, en ese sentido, es donde Nazaret da el cambio en la parte asistencial. Todos los demás proyectos, el cultural, el deportivo, el productivo, siguen completamente igual. Ahora lo único que va a ser ya no es un albergue como tal para estudiantes, sino es un lugar donde van a venir los chavos y se van a rehabilitar. Ya no va a ser intermitente, es ambulatorio. Ahora va a ser un internamiento con un proceso de mínimo 3 meses, la primera etapa, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la situación que le comentaba al principio de un poquito diferente de los de allá? Como que el centro de rehabilitación normal, a uno que ya tienes un poquito más de estructura, y ya la gente empieza como que, caray, es que ya están muy estrictos, es que ya pusieron muchos filtros, es que ya se me complica. Digo, bueno, el tema de adicciones es muy, muy complicado. A nivel mundial, ¿eh? Aquí en México yo creo que tenemos situaciones muy complicadas y en esta región del aguacate un poquito más elevado, ¿no? Entonces hay que poner ciertos filtros de tal manera que a nosotros como institución nos garantice un buen trabajo y que la persona, el familiar, le garantice el buen manejo del muchacho. ¿Por qué? Porque yo les decía, aquí yo no los voy a golpear. Es uno de los principales... Sí, porque luego tienen miedo de que en los centros los golpean o los maltratan, ¿no? Así es lo que yo les comentaba, ¿no? Hay ciertos elementos en el que, lo único, y ahí ya voy a dar 2, 3 temas, ¿no? Que le vamos a provocar al muchacho es, tenemos unas esposas, te ponemos en una esquina, en un barandal,
a ver, tranquilízate. Hasta que tú te tranquilices, ese es el peor castigo. Ya, 0 golpes. 0 golpes, dije. 0 golpes, a menos de que te quieras brincar por allá y que nos quieras golpear, hay una zona amarilla. O sea, tu área es aquí, tú puedes estar tranquilo, sin ningún problema, nadie te va a tocar. Pero si tú te quieres fugar, te quieres brincar a algún área, que ya sabes que va a haber una consecuencia y tú nos quieres golpear, o sea, ahí sí nos vamos a tratar de defender. No Claro. golpearlo por golpear, no. Hay ciertos elementos que son normas propias de la casa. Ingeniero, por cuestiones de secrecía informativa, no sé si usted lo quiera manejar o no, ¿con cuántas personas pretenden empezar ahora en febrero con este plan de rehabilitación? Necesitamos 5, mínimo 5 chavos, es juvenil. Ahorita estamos atendiendo un poquito de personas hasta más de 30. La única condición es que tengan la necesidad, obviamente, y que no hayan estado en más de 3 anexos o internamientos anteriormente. ¿Por qué esa condicionante? Uno, porque ya empiezan a crear un estado de confort o de estar a gusto en un lugar, de que les dan de comer, ya están agarrándole el hilo de cómo manipular ciertas cosas. Como que ya buscan el centro de rehabilitación para estar una, bien. exacto, sí, ya. porque ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá, ya no quiero trabajar, no quiero ir a la escuela. Son situaciones de que, pues ahí me voy, ya voy a ser que de comer no me va a faltar. Más o menos voy a estar bien. Entonces, esa es una situación que se va generando como una patología. ¿Cómo están ustedes preparados, ingeniero, quienes son coordinadores o quienes son partícipes de este centro de espiritual o cómo se llama? Un centro de rehabilitación. Es una comunidad terapéutica. Terapéutica, sí. Sí, pero al final es una rehabilitación, un lugar donde se va a rehabilitar. ¿Y cómo se están preparando quienes forman parte de eso? Para febrero. Tenemos, bueno, ya 3 años en la preparación desde la parte espiritual, que es algo muy, muy, muy fundamental, pero ya tenemos como que el esquema, ¿no? El psicólogo, la persona que nos va a atender, la cocinera, el taller de carpintería, el que va a ser el coordinador propiamente de los talleres. O sea, ya estamos habilitando todas las áreas. Ya. Desde la parte que nos va a ayudar como enfermería, el médico, esa parte ya la estamos estructurando. Y la otra muy importante es abrir un espacio aquí mismo, que es un café consentido, así lo nombramos, con la finalidad de que la gente venga, vea las instalaciones, porque no es lo mismo, Carlos, que yo te platique, ¿sabes qué? Es que está un lugar así, pero ok, llegas y ves la magnitud de la obra, los espacios, las áreas verdes, la seguridad que tenemos interna, porque una cosa es dentro del edificio y otra es la zona amarilla que te comentaba, ¿no? Entonces, desde en ese momento estamos tratando de que la gente entre en razón el por qué ciertas condiciones de seguridad, sobre todo, y los filtros que estamos poniendo, ¿no? Bien. Ingeniero, el tema de las adicciones, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, usted me hablaba de la vocación productiva justamente de esta región, que puede ser algo que detone también ese tema. ¿No han logrado, digamos, alguna coordinación, algún acercamiento con representantes tanto del sector industrial, del sector productivo, del sector aguacatero, del sector comercio, en donde ustedes puedan vincularse para justamente, digamos, salvar a una persona que pudiéramos decir tiene como esos visos de mejorar en su vida, pero que ya, digamos, están como enganchados a un tema que es complejo? En un momento platicamos el asunto propiamente con el director de APEAM, es Alejandro. No recuerdo quién sea ahora. Fernando, no recuerdo el nombre. Se me va, yo soy malo, soy pésimo para los nombres. Pero fue el coordinador, nos encontramos en una comida, coincidimos en un restaurante en Tzintzuntzan y le platicaba, oye, o sea, ustedes como Casa de APEAM en la cuestión del aguacate, ¿no? No hablemos en la cuestión del aguacate. Antes no lo veían como un problema, las adicciones, porque, bueno, era una industria del aguacate, bla, 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 pero como que el trabajador, cortador lo manejaban como que aparte, ¿no? No es parte del eslabón. Pero yo le decía, o sea, eso es tan importante porque si tú tienes a los trabajadores, cortadores, que son los que llevan la fruta a tu empaque, a tu industria, hay que atenderlos, ¿no? Él manejaba y expresaba una situación lamentable de la cantidad de adicción, háblese de sustancias que están consumiendo los muchachos para poder ser más productivos en menor. Y eso ya le está pasando factura a ellos. Entonces le platicaba cuál es la estructura interna de Nazaret, le decía es esto y esto y esto, la parte preventiva, y se interesó en su momento. Entonces ya hemos tenido algunos acercamientos con él, con algunos empresarios de aquí de la región, propiamente con el ejido. Trabajamos mucho aquí en la comunidad de Jujutacato, en son de poder ir como que armando un plan de trabajo a largo plazo. A nosotros no nos interesa
de aquí a 3 años, a mediano, no, esos son objetivos muy, muy cortos. Queremos un trabajo a 10 años. Entonces, con ellos sí lo estamos trabajando, pero desafortunadamente es muy complicado quitar la etiqueta de que este era un drogadicto, que este era un ratero, que este era un flojo, que estas situaciones hay que tratar de revertirlas. Claro. La única manera de revertir es que el muchacho aprenda un oficio, una actividad propia de, y que pueda tener un certificado al final que diga, yo fui apto para, no sé, llevé 360 horas en el curso de carpintería, por así decirlo, ¿no? O herrería o así. Herrería, tenemos aquí varios talleres. Entonces, como institución, darles ese certificado y que vayan a alguna empresa, que nos hablen, que sea como la carta de recomendación que nosotros damos, para decir, efectivamente, este muchacho trae esto y esto y esto, la debilidad es esta. Entonces, sí hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque al final es una recomendación que nosotros damos, ¿no? Bien. ¿Qué tan complicado es acceder a Nazaret? Digo, sin mencionar costos, pero hablando en términos financieros, económicos, ingresar comparado con otros centros de rehabilitación que existen, en donde sí son golpeados, en donde sí son maltratados, encerrados, con hacinamientos, sin áreas verdes, para que un padre de familia que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que tiene preocupación por su hijo, que ya lo ha metido quizás a 1 o a 2 o no sé, que vean a Nazaret como una opción buena, y que no les represente mayor costo o sí, riesgo también, ¿no? Yo creo que lo que hace la diferencia, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, es desde la casa. Tú formas desde la casa. Unas instalaciones para correr, para dormir, para descansar. O sea, no vas a poder tú estar, que ahora quiero comer aquí, que ahora quiero dormir allá. O sea, cada espacio está determinado para una función. Y aquí vamos a hablar de la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza de las cosas, de la cancha de básquet es jugar. La de fútbol, practicar algún deporte. El área de recepción es más tranquilo, una conversación. El área de comida, desde ahí nosotros empezamos a dar una formación, ¿no? Entonces, cuando la gente llega, y eso lo he visto, o sea, el rostro de la gente dice, ¿y esto qué es, no? O sea, ¿por qué tan grande? ¿Por qué el muro? ¿Por qué las áreas verdes? ¿Por qué los pavos reales? ¿Por qué tantas aves? O sea, desde ese momento dices, caray, o sea, como que la gente se impresiona porque ese es un centro de rehabilitación. Sí es un centro de rehabilitación, pero es una comunidad donde queremos dar un enfoque diferente. Es como integral. Exacto, es una formación integral. Cuando empieza a hablar que va a haber esto y esto, como que la idea ya dice, caray, sí me gustaría, pero no, mi sueldo no alcanza a cubrir esto y esto y esto, ¿no? Una de las limitantes que se ve la familia es, obligatoriamente debes de tener, o un requisito, no lo podemos omitir, un seguro médico, ya sea por cuestión de la escuela o por el IMSS, y si no lo tienes vigente o activo, nosotros tenemos que ver la necesidad de contratar uno por los 3 meses, los 6 o el año que tú necesites, y eso lo paga la familia, o sea, no lo absorbemos nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de las actividades, como es un espacio muy amplio, puede haber alguna situación de riesgo, ¿no? Y eso en todos lugares hay, que una fractura, que no sé, alguna picadura, qué sé yo, para no estar con que, ¿y ahora dónde lo vamos a llevar? ¿Por qué? Porque al final, este gasto, a ver, papá, tú absórbelo, ¿no? Entonces, tú con 1,700 pesos ya aseguras un muchachito de, no sé, de 15 a 17 años por 3 meses. ¿Vale la pena la inversión? Vale entonces? la pena, así es. Ingeniero, finalmente, coménteme, una persona que puede llegar a presentar ya, digamos, secuelas, problemas de paranoia, de esquizofrenia, como nos ha comentado un médico psiquiatra que brinda atención de manera particular, puede ser atendido, puede ser rehabilitado cuando ya su problema es más mental que físico. ¿Qué físico? Sí, yo considero. Una de las situaciones que yo he comentado y desde mi experiencia es, hay que estabilizar emocionalmente a la persona. Si no estabilizas a una persona emocionalmente, no va a aprender ni inglés, ni matemáticas, ni español, ni va a entender razones, no va a querer nada. ¿Por qué? Porque está muy inestable. ¿Verdad? Que a veces tiene odio, que no sabe realmente ni qué tiene. Y esa es una de las situaciones, ¿no? Si no sabes qué tienes, no vas a saber qué hacer, ni qué vas a querer más adelante. Entonces, primer paso que yo les comento en este proceso de nosotros es 3 meses y tú debes de tener la capacidad, de acuerdo al programa, de estabilizarlo, ¿no? Primero lo estabilizas. Antes de querer formarlo, educarlo, estabilízalo y el muchacho ya va a empezar como que bueno, ahora sí ya estoy tranquilo, ya me siento bien, empiezo a detectar ciertas cosas con tranquilidad.
Entonces es como cuando dicen, no, si te enojas no empieces a decir y mejor tranquilízate, espérate un momento, respira y después actúas. De lo contrario es igual que en el muchacho. Si no lo estabilizas, a esa edad jamás lo vas a rehabilitar, jamás. Y creo que es una de las problemáticas que hemos tenido en la ciudad o en este ámbito, que no cansamos al muchacho para estabilizarlo. Si tú no lo cansas, no lo vas a formar. Claro. Ingeniero, finalmente coménteme en dónde están ubicados, cómo le puede hacer la gente que tenga interés justamente en acudir a Nazaret. Sí, pues aquí en la dirección Miguel Hidalgo sin número, estamos aquí en Jucutacato, es conocido como Casa Nazaret o el Albergue Nazaret, así es como la reseña o la seña para que nos ubiquen fácilmente. Pues es aquí en Uruapan, ¿no? Aquí en el estado. Hemos tenido participación o inquietud de algunas personas fuera del país. Le digo, ¿sabes qué? Nos concentramos directamente ahorita en la centro-occidente del país, no más. ¿Por qué? Porque es la zona donde radicamos y es donde conocemos un poquito cuál es la situación. Hay que conocer la problemática social, ¿verdad? Sí, no podemos traer, por ejemplo, nos decían de Honduras o de Colombia. Le digo, oye, es que no entiendo cómo está la situación allá. O sea, tú vente, o sea, no hay problema, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ciertos filtros porque no sé o no sabemos si está huyendo de algo, si tiene alguna situación que nos puede meter en situaciones problemas legales. muy legales, que al final, pues, ¿a quién se van a llevar a la cárcel, no? ¿A quién van a detener? Al director. Así es. Entonces ya les voy a pedir después que me manden unos cigarritos, ¿no? Que sea. Pero sí, esa es una situación muy complicada, ¿no? Pero pues aquí estamos ubicados y los martes y viernes tenemos el café. Para más información propiamente de lo que es el programa, adelante. ¿Algún número de teléfono, ingeniero? Es al 452-5294-389. Mensajito, oye, soy tal persona, me interesa tal. O en redes sociales, en Nazaret Centro de Formación, ahí en Facebook. Ahí está directamente. Cualquier situación, ahí nos lo mandan y claro que les contestamos. Y si agendamos una cita por aquí. Le agradezco mucho, ingeniero, y estaremos muy al pendiente de cómo empiezan las actividades. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.